Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y amigos que acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos bienvenidos a una transmisión. Esta vez está siendo hecha desde Castañal, en Pará, en Brasil. Y este es el mensaje 2 de la conferencia en Castañal, de la región 2, en el cono norte. Estamos en medio de una serie de mensajes cuyo tema general es la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el mensaje que tiene por número 27 y que tiene por título Tomar toda la armadura de Dios. La lectura de la Biblia es Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 24. Y con esto terminamos el texto del libro a los Efesios. Pero esta serie no termina. Vamos a seguir en la semana subsiguiente en Europa, cerca de Lisboa. Y allí habrán 3 mensajes más. El Señor nos ha bendecido con la revelación del libro de Efesios, no simplemente como un estudio bíblico, como un estudio doctrinal, sino que el Señor nos muestra que hay un fluir del río de la gracia, y ese fluir llegó a nosotros y está transformando nuestra vida. La gracia está haciendo de cada uno de nosotros un miembro que tiene función en el cuerpo de Cristo. Durante los 20 siglos de la vida de la Iglesia, desde el siglo I, con los primeros apóstoles, después en el siglo II, ya comenzaron a entrar la jerarquía en la Iglesia y se formó un cuerpo de clérigos que se llamó de clero, y el restante de fieles son los laicos. Y eso ha perjudicado el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo de Cristo terminan dependiendo mucho de los clérigos, de algunos sacerdotes que tienen la función o por algún otro título, y acaban siendo miembros inactivos en el cuerpo de Cristo. Pero gracias a Dios, estamos al final de los tiempos. Dios está recobrando el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. No somos solamente miembros inactivos para oír un sermón y dejar nuestras ofrendas y vivir la vida normal de un laico. No, somos miembros activos del cuerpo de Cristo que funciona para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso tiene mucho que ver, tiene relación con el libro de Efesios, que nos muestra cuál es la gracia, cómo comienza a fluir con la vida de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos divinos, que son, por ejemplo, la santidad, la justicia, la gloria de Dios, y también el propio Dios, que es amor, luz. Y no solamente eso, ese fluir de la gracia, también tenemos las virtudes elevadas humanas de Cristo. Cristo vino a la tierra, fue el único hombre que vivió una vida humana perfecta, y todos esos elementos están incluidos en la gracia. Podemos disfrutar de esa gracia, y por disfrutar de eso nos tornamos un miembro activo del cuerpo y pasamos a crecer y madurar en la vida de Dios. Y también obtenemos la realidad en nuestra vida. Antes de creer en el Señor y de recibir el suplimiento del río de la gracia, nuestra vida era una llena de vacíos, de carencias de la realidad. Pero cuando el hombre
se desconectó de Dios. El hombre se desconectó de la propia realidad de este universo. En este universo solamente hay una verdad. Dios es esa verdad. Y cuando el hombre se desconecta de esa propia verdad, solamente puede estar conectado a la mentira, a la falsedad, a la vanidad. Por eso es que Juan capítulo 8, versículo 44 dice que respecto al diablo, vuestro padre el diablo es el espíritu de la mentira. Cuando él habla mentiras, él habla de lo que él es, porque él es el padre de la mentira. El imperio de las tinieblas, para donde el hombre fue llevado, fueron llevados cautivos, pasamos a vivir en el imperio de la mentira, un reino de ilusiones y falsedad. Pero gracias a Dios, Dios, a través de que nosotros creímos en Jesús, nos trajo al río del Hijo de Dios, donde ahora estamos en el reino de la verdad, de la realidad, y a través del fluir de la gracia, nuestra vida está siendo llena de la propia realidad. No, antes éramos llenos de falsedad y de mentira. Nosotros vivíamos una ilusión, pero gracias a Dios, la verdad está siendo formada dentro de cada uno de nosotros. Y en cuanto a la verdad, tenemos que ver que todo eso tiene mucho que ver con la armadura de Dios. La armadura de Dios es para quedar firmes frente a las celadas del diablo. Y no solamente eso, Dios nos va a llevar a experimentar al propio Dios que es amor y el propio Dios que es la luz. Nosotros pasamos a amar a las personas con el verdadero amor sincero, el amor que se dona, porque el hombre después de la caída quedó muy egoísta. Todos quieren obtener beneficios, sacar provecho de los otros, pero con la vida de Dios y el amor de Dios pasamos a tener una vida de donación. Preferimos dar que recibir, y esa es nuestra atención. Ni necesitamos disfrutar a Dios como luz, y pasamos a vivir en la luz. Y quien vive en la luz, hermanos, Primera de Juan, ¿qué dice? Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Señor Jesús. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Ninguna. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sí, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando el pecado aparece en nuestra vida, somos sensibles. ¿Qué hacemos? No somos personas que no pecan, pero si aparece el pecado, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, para poder luchar contra las heladas del diablo, necesitamos mantener una conciencia limpia. No puede haber culpa en nuestra conciencia. Siempre tratamos con cualquier indicio de pecado, con cualquier indicio de las obras de las tinieblas, porque nosotros andamos en la luz. Y no solamente eso, pasamos a llenarnos del Espíritu, hablando entre nosotros
Y cuando un invitado entra en el salón, los hermanos están hablando frases, hablando unos para los otros, y eso está en Efesios capítulo 5. Dice, vamos a aprovechar 5, Efesios 5, 18 dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando tenemos esta práctica, no solo de oír la palabra, de pasar superficialmente, sino que usamos la palabra y hablamos unos a los otros con esta palabra hablada a la iglesia y nos llenamos del Espíritu. Y nuestra vida no es una vida vivida en la carne, sino que vivimos en el Espíritu y nuestra vida pasa a tener realidad. La vida conyugal pasa a tener sentido, a tener realidad, y nuestra vida familiar pasa a tener realidad, y nuestra vida laboral, y también las cosas comienzan a estar ordenadas, gracias a Dios. Y ahí nosotros podemos luchar en esa lucha espiritual. Vamos a llegar al capítulo 6. Yo hablé ya un mensaje del versículo 10 al versículo 12, y anoche reforcé un poco sobre eso, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, y sí contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. No las ve, son fuerzas espirituales de mal en las regiones celestes, en los aires. Ellos dominan esta tierra. Satanás tiene un ejército de príncipes, sus reyes, sus autoridades, dominan toda la tierra, son dominadores de este mundo, de las tinieblas. Gracias a Dios, nosotros hemos sido transportados al reino de la luz. No pertenecemos más a ese mundo de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para luchar por el reino de Dios. Traemos la luz de vuelta a esta tierra, y para eso necesitamos entender que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Esa lucha no es esa lucha de luchar a espada o cuchillo. No es para atacar carne o sangre. Nuestra lucha es... Vamos a ir de versículo en versículo, vamos. Ayer hablamos de quedar firmes contra las celadas del diablo. Nuestra lucha, esta lucha espiritual, no tenemos mucho que hacer. No participamos directamente de esta lucha espiritual porque acontece en los aires y estamos nosotros aquí en la tierra. Eso acontece en el mundo espiritual. Pero la iglesia queda firme. Si la iglesia queda firme en la tierra, la lucha en el cielo tenemos la victoria. Porque nosotros vimos ayer que la pelea no es de nosotros, es de Dios. Él va a vencer. Ahora, entrando en el versículo de hoy, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Nuestra porción, queridos hermanos, como iglesia, es resistir. Y después de haber acabado todo, es permanecer firmes. Lo que nos cabe a nosotros es quedar firmes. Continuamos nuestra lucha aquí en la tierra, ¿con qué? Por la palabra profética, predicamos el Evangelio del reino, y rescatamos a las personas del imperio de las tinieblas
las traemos para el reino de la luz, edificamos a esas personas. Queremos que todas esas personas que nosotros cuidamos, todos sean vencedores. Ayer hablamos sobre el hijo varón. Queremos llevar a todos los que están con nosotros a ser vencedores, para que nadie quede en la gran tribulación. Queremos que antes de la gran tribulación, nosotros que estamos luchando por el reino del Señor, seamos todos arrebatados hacia el trono de Dios. Esa es nuestra lucha. Nos cabe entonces estar firmes y resistir. Yo hablé ayer, según Crónicas 20, habla el profeta que no necesitan estar asustados con esa multitud de enemigos que parece que vienen a destruirlos. No queden preocupados porque no es su pelea, la lucha es de Dios. Déjelo con Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tomar posición, quedar firmes y quedar parados. No hagan nada. Queden firmes. Continúen predicando el Evangelio. Continúen cuidando a las personas, rescatando a las personas de las calles. Es eso. Ese es nuestro trabajo. No le dio a la iglesia. En estas últimas elecciones, lamentablemente, muchos líderes de los grupos cristianos creyeron que la lucha de la iglesia debería ser una lucha política y comenzaron a tomar partido y creyeron que venceremos la lucha de este mundo entrando en la política, creyendo que cambiando el ministerio de cultura, de política, de arte, se cambiaría la realidad del país. Nuestra lucha es continuar predicando el Evangelio, rescatando a las personas de las calles, cuidando de ellas. Nuestra lucha es por el reino de Dios. El reino de Dios va a arreglar todo. Y también nuestra lucha no es entrar en las filas del mundo espiritual. En el pasado, muchos hombres y mujeres de Dios que entraron en la línea de la vida interior, y ellos creían, lo que entendían de la lucha espiritual es pelear contra espíritus malignos. Hermanos, eso es horrible. Yo leí esas biografías cuando era joven. Y ¿será que en la noche quedo luchando contra espíritus? Hermanos, nuestra lucha no es esa. Cabe a la iglesia quedar firme, permanecer firme, predicando el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que la palabra profética nos manda hacer. Porque esas luchas espirituales no tenemos condiciones de vencerlas. Por eso es que yo leí para ustedes Daniel capítulo 10. Lo que Daniel tenía que hacer era tomar posición, permanecer firme y orar. Y quien vino a luchar era el ángel Gabriel. Después vio a Miguel luchando contra el príncipe. Y luego vio al príncipe de la Grecia. Esos príncipes son príncipes espirituales del mal, seguidores de Satanás. Pero cuando nosotros quedamos firmes en la tierra, la lucha en los cielos es vencida. Por eso mostré en Apocalipsis 11 que cuando el Hijo varón venza esa lucha aquí en la tierra, permaneciendo firme, cuando fuera arrebatado al trono de Dios, Satanás y sus ángeles son derribados en la lucha contra el ángel Miguel. ¿Recuerdan eso? Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 12. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo varón que nació de la mujer
es el conjunto del pueblo de Dios. En el tiempo del Nuevo Testamento es la iglesia. Y la iglesia está para producir, para hacer nacer el hijo varón. Ese hijo varón son los vencedores de la iglesia. Es la parte fuerte de la mujer, la parte que se preocupa con el reino de Dios, la fortaleza de David, de Sión. Son esos que luchan por el reino, son que rescatan a las personas del reino de las tinieblas y las traen al reino de Dios. Son aquellas que viven la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra, como la iglesia en Filadelfia. Somos ese hijo varón, somos esos vencedores. Cuando hacemos nuestra parte aquí en la tierra, en el cielo, la victoria es del Señor. Satanás y sus ángeles son derrotados aquí en la tierra. Entonces hubo una pelea en el cielo. Después, versículo 7, después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La versión King James actualizada es aquel que tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Por eso no lo subestimen, porque lo puede engañar. ¿Cuál es nuestra seguridad para no ser engañado? Es la palabra. La palabra profética es una antorcha que nos da dirección y luz. No seremos engañados si seguimos la palabra de cerca. Y fue lanzado a la tierra con él sus ángeles. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. A que no solamente tiene la capacidad de engañar al mundo entero, sino también que viene a acusar a nuestros hermanos. En otras palabras, si no estamos firmes, si no permanecemos firmes, Él nos acusa y nos derriba. Si no tenemos una vida de confesar los pecados, de tratar con cualquier obra de las tinieblas, cuando Él acusa, nosotros tenemos culpa en nuestro carnet. Por eso, ellos lo vencieron ¿cómo? Contra esas acusaciones. ¿Cuál es nuestra defensa? Ellos lo vencieron por causa de la sangre del Cordero. Cuando usted fue vencido por algún pecado o un indicio de las tinieblas en su vida, trátelo inmediatamente. Tome la sangre del Cordero, confiese sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y para purificar su injusticia. Por eso vamos a mantener nuestra conciencia limpia. Él puede acusar, pero yo tengo la sangre del Cordero. Yo aplico la sangre del Cordero. Vamos a mantener eso al día. Vamos a tratarlo al día. Si hay algunas brechas aún de las tinieblas en sus vidas, vamos a cerrar esas brechas para que no nos pueda acusar y derribar, porque esa acusación ya derribó a una tercera parte de los creyentes. El otro tercio, aquellos que aparentemente conocen la Biblia, aman la Biblia, pero no viven en esa realidad. Gracias a Dios por el fluir del río de la gracia, no solamente estamos entendiendo la Biblia, sino que estamos recibiendo la realidad de la palabra. Y nuestra vida da testimonio de la palabra que oímos y practicamos. ¿Correcto? Si no vive la realidad,
Según esto, eso es derribado el otro tercio de los creyentes. Y el otro tercio es aquellos que no amaron su propia vida. No fue derribado por el primero ni el segundo cañón. Pero si aún mantiene mucho de su vida del alma, si no consigue negar aún su ego, ama la fama, la gloria, la posición en la iglesia, amo su manera de ser, su natural, lo va a ser derribado por la tercera parte. Pero venzamos, hermano. Vamos a vencer. Ellos pues lo vencieron por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y acá no habla para que nosotros vayamos al cielo y luchemos. Si nuestra lucha es aquí, es permanecer firmes, cuidando de la iglesia y continuar predicando el Evangelio. Ahora que yo entendí Mateos 19. Demos una ojeada. Vocês se lembram de Mateus 16, versículo 18, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as Y también yo te digo que tú eres Pedro, não prevalecerão contra ela. y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nossa parte é essa, é a edificação da Por eso, hermanos, vamos a edificar la iglesia. Nuestra parte es la edificación de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Esa es la lucha espiritual. subir nos ares para lutar contra La iglesia aquí en la tierra, hermanos, no es para luchar contra los espíritus del mal. No tenemos esa capacidad ni tenemos cómo. Hagamos nuestra parte, edificando la iglesia, predicando el Evangelio. Lo que atamos aquí en la tierra será atado en los cielos. Es amarrar. Los que atamos, lo que aseguramos aquí en la tierra, arriba en los cielos también es preso. Y lo que liberamos aquí en la tierra, en los cielos es liberado. essa nossa luta. Vamos permanecer Porque Dios y sus ángeles vienen a luchar por nosotros. Por lo tanto, vamos a permanecer firmes. Entonces, volvamos a Efesios. entendendo essa luta espiritual. Los hermanos están comprendiendo la lucha espiritual. Cuando era joven, no tenía claridad sobre esto. Pero gracias a Dios, ahora vamos a conseguir y vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo, siendo dirigidos por la palabra profética con simplicidad, obediencia. Y cosas sobrenaturales están aconteciendo, sino que Dios con su poder está haciendo las obras. Las luchas espirituales tenemos mucho tiempo y continúan aconteciendo. Pero gracias a Dios que cuando quedamos firmes aquí en la tierra, vencemos la batalla en los cielos. Y voy a hablar de los ítems de la armadura de Dios. Todos los ítems de la armadura de Dios, los 6 ítems mencionados aquí, 5 son não são para, pra gente permanecer 5 son para permanecer firmes. No son de ataque, sino para que permanezcamos firmes. a palavra de Deus. Solamente un ítem es un ítem de ataque, y es la palabra de Dios. Es la espada, es la palabra de Dios. La mayor parte de la armadura de Dios es para Vem uma onda permanecer firmes. não se deixa abalar. Hay una ola de ataques de Satanás, no se deje remecer. Viene otra ola de ataques, continúe firme. Y vamos a continuar atacando ¿con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a vencer esa lucha. Senhor Jesus. Vamos ahí entonces, vamos a continuar. Señor Jesús. Versículo 14. Estai, pois, firmes. Estad pues firmes. Espera um pouquinho. Aqui eu falei permanecer inabaláveis. Eu acho que vale a pena eu
Yo hablé de estar firme. Vale la pena mencionar esto. El reino de Dios es un reino inconmovible. fazer tremer o reino de Deus. Nada puede hacerlo temblar. Nada puede hacer temblar el reino de Dios. Nada puede Significa que Deus permite remecer el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios permite que vengan los ataques ataque del enemigo de Dios. do mal, Ataque abalar a igreja. de las fuerzas espirituales de maldad para intentar remecer a la iglesia. Para quê? Y Dios lo permite. Aquilo que possa ¿Para qué? abalar, Para que todo aquello que pueda ser remecido abalado e ser removido. Porque o reino de Deus sea removido. só pode ficar Porque el reino de Dios es inconmovible. ainda alguma coisa abalar. Solo permanece aquello que es inconmovible. Si todavía hay alguna cosa que tiembla, que remece, Dios permite esos ataques para hacer una limpieza. ¿Por qué es que está aconteciendo esto, eso y allá? Dios lo está permitiendo. Vamos a mantener nuestro corazón firme. La fe, que nuestra fe sea inconmovible. Esto está en Hebreos capítulos 12. Demos una mirada. Hebreos 12, versículo 25. Não recuseis ao que fala. E não fala que é importante a palavra. Miren cómo es importante la palabra. No, ¿cómo va a ser parte del reino inconmovible? Param aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a Porque si no escaparon aquellos que desecharon las amonestaciones en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. só a terra La voz de la cual conmovió entonces la tierra, vai fazer abalar. pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En- A remoção dessas Una vez por todas, significa la remoción de esas cosas que se conmovieron. fazer com que Dios necesita retirar todo aquello. nada possa ser abalado. Que el Señor permita que tengamos la realidad de todos y que nada sea conmovido dentro de nosotros. A remoção dessas Que nosotros estemos constituidos de cosas inconmovibles y la remoción de esas cosas abaladas que se conmovieron. permaneçam. Irmão, Y esta frase permanecer só, es para que queden las inconmovibles. irmão, Deus livre, Permanecen las cosas que son inconmovibles. removido. Dios libre a usted y a mí de ser removidos por no tener la realidad del reino de Dios. Que o Senhor limpe, Yo no quiero ser removido, retirado. Yo quiero que el Señor limpie inabalável, y me haga permanecer firme, do inimigo, inconmovible. permanecer firme, Después de todos los ataques del inabalável. enemigo, yo pueda permanecer firme y haga parte del reino inconmovible. Isso recebendo nós reino Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, graça pela qual sirvamos a Deus tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, consumidor. porque nuestro Dios es fuego consumidor. Brinque com fogo. No vamos a jugar con esto. No juegue con Dios. No juegue con fuego. Vamos a tomar esto en serio. Ese es nuestro destino, porque usted será del grupo de los vencedores que reinará con el Señor, o será retirado para quedar durante el milenio, para madurez y después participar del nuevo cielo y la nueva tierra. Hermanos, yo no quiero perder el reino. Y quiero que usted tampoco. Efésios capítulo 6 de novo.
Vamos a volver entonces a Efesios capítulo 6 nuevamente. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Estad pues Irmãos, olha firmes. só como é importante a gente começar a tomar os itens. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Como você vai ficar firme? Por eso es que es importante que tomemos los ítems de la armadura para quedar firmes. Debemos estar ceñidos. Vamos a colocar una cinta de la verdad. O cinto. Para que serve? ¿Para qué sirve la cinta? El cinturón. Para prender a ¿Para? cintura. ¿Para qué sirve? Região Para abdominal, asegurar né? Você vê que aqueles la región abdominal. profissionais que carregam muito peso, ou aqueles esportistas que Por eso usted ve que aquellos profesionales que cargan mucho peso, aquellos que hacen levantamiento de pesas, se colocan un cinturón muy, faz com muy apretado cinge, en la cintura. cinge aqui na região Haga abdominal, usted que cuando se ciñe los lomos, cuando se cinge la región abdominal, mejora su postura lutadores não y consigue levantar más carga. Los luchadores también tienen un cinturón. El cinturón es para seu ser, fortalecer pronto para a luta, pronto para su ser, todo su ser para la lucha. forte. Está listo para la lucha, Dessa cinta para una cosa más que requiere más fuerza. Vamos a tomar ese cinturón, que que verdade é essa? es un cinturón de verdad. Essa verdade ¿Qué verdad es não esa? é meramente uma verdade bíblica. Esa verdad no es simplemente una verdad bíblica, no es una doctrina de la Biblia. Esta verdad es la propia realidad. Es lo que hemos estado hablando hasta ahora. El fluir del río de la gracia quiere llenarnos. Cristo es aquel que Cristo llena en todas las cosas. Cristo não diz, Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Él es la verdad. versículo 6, eu Eso no fue dicho por Cristo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. você enchido, Entonces, si usted você enchido pela própria verdade, es llenado por Cristo, realidade. es llenado por la propia verdad, por la realidad, y su ser deja de tener muchos agujeros de vanidad, de falsedad, de mentira, y usted se está llenando de la propia realidad. Efesios nos habla también de que Versículo 19 do capítulo 3. que seamos llenos, Conhecer o amor de Cristo, 3:19, todo entendimento, para y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, que o verbo aqui, para que seáis, ou cheios, ou para el verbo aquí es lleno, para que sejais preenchidos o llenados a plenitude de toda la plenitud de Dios. realidade. Em outras palavras, Dios quiere llenarlos con la realidad. imagina se você Dios quiere llenarlo con la verdad. você estará fortalecido Si usted está lleno de la verdad, e essa luta, usted estará fortalecido para esa lucha. Y esa lucha, tá bom, irmãos? Vamos ficar firmes? esa lucha no es que sepa hacer muchas cosas, sino simplemente quedar firme. A verdade é Entonces la verdad que fortalece aquí a igreja para lutar como guerreiro. es un cinturón que fortalece la iglesia Dá uma olhada. para luchar como guerrero. Vamos a ver Isaías 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Irmãos, a justiça será o cinto dos nossos lombos, e a justiça La justicia será el cinturón de nuestros lomos. ¿De dónde viene la justicia? La justicia viene de la verdad. a justiça e santidade são procedentes da verdade. Recuerdan que Está em Efésios capítulo la verdad y la justicia e você son procedentes de la novo homem, verdad. Eso está en Efesios 4. Deus em Y vos revestáis del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad, Então, se você tem um cinto da verdade, que proceden de la verdad.
Entonces, cuando tenemos el cinturón de la verdad, el cinturón de la justicia, tiene el cinturón de la santidad, todo el libro de Efesios viene preparando a la iglesia para tener esa realidad, porque necesitamos de la armadura de Dios. Por eso nuestra vida, con ese cinturón de verdad, pasa a ser una vida dejamos de tener vulnerabilidad para que el enemigo venga a debilitarnos. Eso es por mantener una buena conciencia. Eso está en Primera de Timoteo. Vamos a dar una mirada. Primera de Timoteo 1:5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Irmãos, nós dessa forma, com o cinto da verdade, nós mantemos Hermanos, boa. mantenemos siempre la conciencia, una buena conciencia. Y el versículo 19 también habla Porquanto de mantener fe y buena conciencia. vieram a naufragar na fé. Irmão, não naufragar. Porque algunos, habiendo rechazado la buena conciencia, vinieron a naufragar en la fe. Mantenga una conciencia pura. Vamos tratar. Cualquier cosa que viene a herir la conciencia, vamos a tratarla. Você deixa passar No deje pasar, esse te acusa. porque si lo deja pasar una vez, la conciencia te acusa. Y si no prestas atención a eso, la conciencia te acusa por segunda vez. Y tampoco le haces caso. La próxima vez su conciencia va a estar cauterizada, va a estar insensible. Por eso vamos a mantener nuestra conciencia siempre sensible. Cuando hacemos alguna cosa errada, vamos a mantener esa sensibilidad y tratar eso inmediatamente para luchar contra el diablo. Señor Jesús. E em seguida, vamos lá, vamos para o segundo item da armadura. Capítulo 5, capítulo Vamos al segundo ítem de la armadura. 6, Efesios 6. vos da couraça. Y vistiéndoos con la coraza de justicia. Que é couraça? ¿Qué es coraza? É para proteger, ¿Qué es la coraza? La coraza es para proteger el tórax. é para proteger Eso se llama coraza. o tórax. Por quê? Porque aqui Es para proteger el pecho, para proteger el tórax. Porque aquí está un órgano vital que es nuestro corazón. Por eso, hermanos, necesitamos cuidar nuestro corazón. cinto da verdade, nós extraímos justiça, Del cinturón de la verdad obtenemos justicia y santidad. Y la mejor protección para el corazón es vivir una vida de justicia y mantener un corazón puro. ter coração sempre puro. Y acabo de leer 1 de Timoteo 1:5. Vamos a mantener siempre nuestro corazón puro. La pureza de corazón Impureza no coração, hace servir al Señor de una manera adecuada. Salmo 19:8. Si usted tiene impurezas en el corazón, tarde o temprano va a salir de este camino. Salmo 19, Vamos a mantener nuestro corazón limpio. Salmo 19. amor a Davi. ¿Por qué Dios Davi tinha um coração, amó a David? ele podia ter 1000 defeitos, Porque David tenía un corazón puro. um coração correto. Él podía tener 1000 defectos, pero tenía un corazón correcto. Salmo 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. e o mandamento do Senhor Su corazón es alimentado por la palabra de Dios, por los mandamientos, iluminan o seu coração puro. Capítulo 24. sus ojos y mantiene su corazón puro. 24:4. Porque é limpo de mãos e puro de coração, e não El limpio de manos y puro de corazón
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jura con engaño. Vamos a mantener puro nuestro corazón. 51:10. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí. El crear aquí es crear de la nada. Yo quizá no tenga un corazón puro. Señor, crea en mí un corazón puro. Renueva dentro de mí un espíritu inconmovible, recto, que nada puede conmover mi espíritu cuando mi corazón es puro. 73:13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Debemos limpiar y conservar puro nuestro corazón. Y segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, todos estos que están viendo aquí son aquellos que invocan el nombre del Señor corazón puro. Vamos a seguir con la iglesia. ¿Seguir qué? La fe, el amor, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos al tercer ítem de la armadura. Ya tenemos los dos primeros, ya tenemos el cinturón, la coraza, y necesitamos ahora de calzado. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Isaías 52:7. Aquí habla. 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que anuncian la paz, que anuncian cosas buenas. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, y aquel que dice: Sión, tu Dios reina. ¿Cuándo será esto? Lo que está escrito en Isaías 52. Eso se concretará con Israel. No es ahora. Es al final de esta era, cuando el Señor salve el remanente de Israel, y Dios va a restaurar a Israel, y esa restauración será en el milenio. Voy a mostrarles Hechos 3:31. Hechos 3:21, perdón. A que de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Este momento es la regeneración de Israel, y allí habrá algunos que predicarán buenas nuevas a Israel, y eso tiene relación con Mateo 19. Mateo 19:28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre
se siente en la regeneración, en la restauración de todas las cosas. El Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto será al final de los siglos y se concretará en el reino milenial. Esto es con relación a Israel. Y les voy a decir una cosa. Todo lo que está profetizado con relación a Israel, su restauración y regeneración, es en el milenio. Eso debe acontecer cuando se concrete la iglesia, ahora al final de estos siglos. En Europa aún voy a mostrar más cosas para ustedes, de que la realidad de lo que Dios prometió para Israel va a acontecer en el reino milenial. Esa realidad acontece con la iglesia hoy. Por eso es que Pablo deje explicarles un poco. Los 12 apóstoles, en la regeneración del milenio, ellos se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y nosotros, los vencedores en el reino milenial, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién quiere participar del reino milenial como vencedor? Israel estará aquí en la tierra, siendo gobernados por los 12 apóstoles. Y ellos se serán sacerdotes para cuidar de las naciones que aún serán introducidas en el milenio aquí en la tierra. ¿Recuerdan aquella historia de Dios que separa las ovejas de los cabritos? Las ovejas harán parte de las naciones e Israel regenerado va a apacentarlas y enseñarlas a servir como sacerdotes aquí en la tierra durante el milenio. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Pescar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a gobernar? ¿Dónde? No tienen valentía de hablar. Vamos a reinar con Cristo en la parte celestial. Por eso vale la pena hoy. Vale la pena consagrar nuestra vida para luchar por el reino. Vale la pena. Tenemos que anticipar a otros la iglesia. Vamos a tener un cuerpo de gloria, un cuerpo de resurrección. No necesitaremos más esta materia. Mi cuerpo hoy lo subo en una balanza. Amir, cuando subes a la balanza se rompe, ¿no? Usted sube a la balanza con el peso, ¿eso qué ocurre? Más aquel día, usted puede subir en la balanza y no pasa nada. Porque no será más materia. Ese cuerpo ya no será más físico, será un cuerpo espiritual. Así como el Señor Jesús cuando resucitó. Podemos ir a donde queramos. Si el Señor nos manda a África, vamos a África. Ya no necesita tomar avión. No necesita tomar avión ni pagar pasaje. Eso no es maravilloso, hermanos. Entonces, la iglesia anticipa las bendiciones. Vamos a luchar entonces hoy por eso. Hermanos, vamos. Pablo usa aquello que está en Isaías como buenas noticias predicadas a los judíos en los tiempos final y durante el milenio. Pablo lo usa para aplicarlo en la iglesia. En Romanos 10, demos una mirada. Romanos 10:15.
¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian cosas, buenas nuevas. Ese anuncio de buenas nuevas en realidad fue extraída de Isaías, que era para anunciar cosas buenas anunciadas a los judíos al final del cuando esté todo restaurado, Dios va a reinar sobre ellos. Toda esa corrupción que entró en el pueblo de Israel ahora va a ser limpio, va a tener la regeneración, todo va a ser nuevo. Es una buena noticia, pero esta buena noticia ya es anunciada ahora para nosotros en la iglesia. Entonces, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas. Vamos a la calle. Vamos a anunciar buenas nuevas. No espere a que un judío sea regenerado. Quien cree en el Señor Jesús puede recibir estas buenas nuevas y vivir de aquí en adelante de una manera diferente. La predicación del Evangelio de la paz. ¿Por qué Evangelio de la paz? ¿Por qué? Vamos a verlo. En Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento mandó a anunciar a los hijos de Israel este Evangelio de la paz. Pero este Evangelio de la paz ya está siendo anunciado en la iglesia. La iglesia, hermanos, es el reino de Dios. Romanos 14 afirma eso. Romanos 14:17. ¿Cómo dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia ya anticipa el reino de Dios. Cuando hay justicia hay paz, y cuando hay paz hay alegría. Nosotros no estamos alegres, porque hay paz entre nosotros. ¿O están aún peleando los unos con los otros? Gracias a Dios, Dios restableció la paz entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay justicia. La palabra de Dios está trabajando en medio de nosotros. Hay justicia, hay paz, hay alegría en el Espíritu Santo. Porque estamos anticipando lo que acontecerá con Israel hoy, en la realidad espiritual. Entonces, Efesios 2 ya no nos habla lo que es el Evangelio de la paz. Vamos a Efesios 2. Versículo 13 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, los judíos y los gentiles que creyeron en el Señor Jesús, crear un nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo es nuestra paz. Por eso, el Evangelio que predicamos, estamos llevando paz para las personas. A la persona que está en la calle puede estar desesperada, viviendo en medio de angustias en su vida personal y familiar. No sabe lo que es tener paz. Cuando predique el Evangelio, puedo orar por usted. Un milagro acontece en la vida de esa persona.
y comienza a recibir paz. ¿Por qué paz? Porque la justicia entra y Cristo pasa a gobernar la vida de ellos. Y por eso el evangelio que predicamos es el evangelio de la paz. Y ese evangelio, hermanos, es para producir, en el capítulo 2 de Efesios, producir la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, y una habitación de Dios en el Espíritu. Paz entre los hombres con Dios, y también paz para que Dios tenga un lugar de descanso, un lugar de habitación. Por eso, hermanos, predicamos el Evangelio de la paz en las calles. Anunciamos las buenas nuevas hoy, anticipando las buenas nuevas de los judíos. Anunciamos las buenas nuevas hoy, llevamos la salvación a las personas y las introducimos en la vida de la iglesia, que es el reino de Dios en el Espíritu. Y que todos vivan bajo el encabezamiento de Cristo, donde hay la verdadera paz y la verdadera alegría. Vamos a continuar. Vamos a tomar un ítem más. Efesios 6. Versículo 16. Tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo es una pieza que un guerrero asegura para impedir que cualquier dardo que le tiran lo proteja. Ese escudo es el escudo, hermanos, de la fe. ¿Cuándo el hombre falló por la primera vez? En el jardín del Edén. Cuando la serpiente colocó duda en la cabeza de Eva sobre la palabra de Dios. ¿Será que Dios dijo que de todo árbol podéis comer? Entonces, la primera táctica del enemigo de Dios es colocar duda en la palabra de Dios. Eva no había caído en eso al principio, sino que por el hecho de prestarle oído, confundió su cabeza. Eso es sofisma. Un sofisma es algo que parece verdad, pero no es verdad. Cuando tomemos la palabra de Dios, no dudemos, porque si comienza a dudar, comienza a titubear, está sujeto a una caída. Con relación a la palabra de Dios, use la fe. Creemos, no dudamos. En 2 Corintios 11, Pablo nos ayuda. 2 Corintios 11, 3. ¿Qué es lo que dice? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que, con relación a Cristo, con relación a Dios, debemos ser simples y puros. Debemos ser simples y puros totalmente. Confiamos totalmente en lo que Dios habla, no dudamos en nada, porque si no quedaremos sin el escudo de la fe. Si dudamos de la palabra de Dios, entonces ya está listo. Y su mente será engañada, corrupta. Que Dios pueda mantenernos con relación a su palabra, con esa simplicidad y pureza debidas a Dios. Con relación a Dios, yo no dudo nada. Con relación a Dios, no tengo ninguna duda, ninguna cuestión. Dios habló y amén. Vamos a mantener esa pureza. Eso nos va a salvar. Vamos a estar siempre con el escudo de la fe. El capítulo 10 de 2 Corintios 3. Porque aún andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
y anulando sofismas. parecem verdades, mas não são verdade. Satanás manda sofismas. Parecen verdad, pero no es verdad. De Deus, irmãos, para anular sofismas e Debemos usar la palabra de Dios para anular los sofismas essas y para destruir fortalezas. nossas argumentações, Esas fortalezas están en nuestra mente, nossas nuestras argumentaciones, cercando a nossa nuestras razones acaban cercando a nuestra mente. argumento. Daqui a pouco você vai ver, se levantou Vamos argumentando. de razão, daqui a pouco você se fechou dentro, Se levantó ladrillo a ladrillo de você não vê mais argumentos y no se da cuenta cuando ya se encerró dentro de un castillo, ya no ve más nada, ya no, nadie consigue ayudarte. Está cercado por su razón. Por exemplo, quem é casado, No tuvo esa experiencia. ¿Quién es de casado? repente, a tua mulher fez alguma coisa com De você, repente, fez alguma coisa com você. Aí você Tu mujer te hizo alguna cosa o tu marido te hizo alguna cosa y tú te enojaste y quedaste indignado. pensa nisso, ¿Qué haces? mais raiva. Cuanto más piensas en eso, E quanto você pensa más rabia tienes. ¿Por qué? colocando mais tijolos, Porque mientras más piensas en eso, outro dia ele colocas más ladrillos. e naquele outro dia então ele fez Otro día aún eso así conmigo y otro día. ¡Qué rabia! quando você perceber, você está dentro Y construye y cuando se da cuenta ya está dentro de un castillo. está cercado Nadie consigue sacarte de ahí porque estás cercado de tu propia razón, de tus propios argumentos. Solo la palabra de Dios viene como un misil y destruye esa fortaleza. Cuidado com isso. Não deixe a sua razão se Cuidado con eso. construir uma fortaleza. No deje a su razón, a sus argumentos construir una fortaleza en su vida, Você leva porque ahí acabó. La relación marital acabó. raiz de amargura, Comienzan a surgir raíces de amargura, pela vida do resentimientos que no consigue limpiar más. fortalezas, né? Vamos a limpiar. Vamos a dejar que la palabra de Dios derribe esas fortalezas. De razão, Y toda altivez, fica ou não fica? toda vez que queda Contra o conhecimento cercado de razón, quedas orgullosa. cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. O que Deus mais quer, irmão, Y llevando é nossa todo de cautivo, volta todo pensamiento. para Lo que Dios más quiere Ele é o nosso Senhor. es llevar nuestra mente de vuelta a Cristo, al encabezamiento de Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza. Completa a vossa. Estando listos, Então, com relação a Deus é submissão. Com relação a Deus não é pureza, é simplicidade. con relación a Dios, es sumisión, es pureza, simplicidad, es creer en la palabra. Y estaremos Nossa relação com Deus usando bien el escudo de la fe. não duvide de nada. E como Nuestra relación con Dios debe ser de confianza total. a fé não rende no nada. ¿Y cómo es generada la fe? Assim, eu, La fe no viene de la nada. mas assim, mas o Yo estoy enfermo, tomar remédio eu vou me curar. pero Dios me dio fe y no voy a tomar remedios y me voy a curar. Baseado em Pero su fe no viene de una manera vacía. Su fe tiene que estar basada en algo. Deus te deu uma palavra, Tiene que tener palabra. mas se Deus não te deu uma palavra, Si Dios te dio una palabra, todo bien. Pero si Dios no te dio una palabra, es una fe vacía. fala o quê? Romanos 10, 17 dice que, ¿de dónde viene la fe? Romanos 10, 10, 17. E assim a fé 17. vem pela, aqui a palavra pregação aqui em grego é Así que la fe es por el oír, ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, el oír y el oír a palavra de Cristo, por la palabra de Dios. quando você ouve e a palavra Cuando usted oye, faz surgir fé em você. la palabra de Dios hace surgir fe en usted. La fe no es una cosa vacía. La fe viene por la palabra de Dios. ¿Quién recibe? Já cansamos de falar Primera de Tesalonicenses 2:13. Ya alcanzamos a hablar con que cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo creram na palavra que Paulo como la palabra de Dios Deus, a fé y creyeron en la palabra y creyeron que la palabra de Pablo era la palabra de Dios, em quem creu. la fe hizo que la palabra Se você
operase eficazmente en aquel creyó. Miren el poder que tiene la fe. Pero si usted duda, la palabra no sirve para nada. Pero si cree, aquella palabra es poderosa para operar la obra de Dios en su vida. ¿Cómo es poderosa ese escudo de la fe? Y también Efesios 1:19 lo recuerda. Que la suprema grandeza del poder de Dios es accionado, ese poder accionado cuando creemos. La fe acciona el poder grandísimo, grandioso, que es la suprema, supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Cristo de los muertos. Por eso nunca pierda la fe. La fe viene por la palabra, la fe viene por la simplicidad y por el oír. Y esa fe va a vencer la lucha. Señor Jesús. Otra cosa. La fe torna las cosas de Dios reales para el hombre. Hebreos capítulo 11. Demos una mirada a Hebreos 11. Es pues la fe, versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra en griego, certeza, e hipóstasis. Esa palabra traducida aquí para certeza, está traducida en el capítulo 1 de Hebreos 3, refiriéndose a Cristo, el resplandor de su gracia y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma del ser de Dios. Esa palabra ser en griego es hipóstasis. Entonces Cristo es la expresión exacta del ser de Dios, de la sustancia de Dios, de lo que Dios es. Y esa misma palabra es traducida para certeza. Entonces la fe es el acceso que el hombre tiene a las cosas de Dios, las cosas, la sustancia de Dios, la esfera de Dios, el propio Dios. Habitamos en un mundo físico, habitamos en un mundo cartesiano. Si usted estudia física, geometría, todo puede ser hecho colocando tres ejes, X, Y y Z. Ese es el plano cartesiano, el sistema cartesiano. Pero Dios no habita en el sistema cartesiano. Dios creó eso, pero Dios habita en la eternidad. Es otra dimensión, es otro universo. Solo que el hombre que vive por el sistema cartesiano no tiene acceso a las cosas de la eternidad. No tiene acceso a las cosas de Dios. ¿Quién nos da acceso? Es la fe. Valoriza la fe, hermano. La fe nos hace alcanzar una dimensión que los otros hombres no consiguen alcanzar. Y usted por la fe lo alcanza. Usted alcanza en la esfera de las cosas que están en la esfera de Dios. La bendición espiritual en las lugares. Usted tiene acceso por la fe. Vamos a apreciar y dar valor a esto. Cada vez que usted cree más, usted está extrayendo las riquezas de la dimensión de Dios, de la esfera espiritual, de la esfera celestial. ¿Correcto? Por eso, Hebreos 11:6, ¿qué dice? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, eso es fe. ¿Qué es lo que agrada a Dios?
¿Quién sabe lo que le agrada a Dios? El beneplácito de su voluntad es lo que le agrada a Él, lo que le da placer, lo que le da satisfacción. Nosotros lo agradamos porque no hacemos nuestra voluntad, sino su voluntad. Yo quiero agradar a Dios, sino que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es con fe, todo acontece. Y Dios se agrada y su obra comienza a acontecer. Por eso es que cuán importante es la fe. Sin el escudo de la fe somos derrotadas fácilmente. Y con la fe la palabra de Dios es ejecutado. Amén. Juan 6, 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quer dizer, a obra de Deus acontece quando você crê em quem Deus enviou. La obra de Dios acontece cuando usted crea en quien Dios envió. Cuando usted cree, la obra de Dios acontece. Vamos a proseguir a un ítem más. En Efesios 6. ¿Me consiguen acompañar? Esta parte está acá un poco... Versículo 17. Tomai também Amén. capacete da Tomad también, versículo 17, el yelmo de la salvación. Hermanos, el yelmo, el casco. En algunos lugares del interior no usan casco cuando van en moto. Lo ocupan en el codo. El casco, hermanos, el yelmo es una protección a la cabeza, porque la cabeza es vulnerable. Y espiritualmente hablando, la mente, nuestra mente, es la parte líder de nuestra alma. Si usted nos ha acompañado, sabe que el alma tiene 3 partes: mente, emoción y voluntad. Y la mente lidera todas las otras partes. Donde la mente se inclina, va, consigue llevar y arrastrar a todo el alma. Entonces necesitamos, después de que el hombre se desconectó de Dios, él se desconectó de la propia realidad, de la verdad. Yo he insistido mucho en hablar eso. Salió de la verdad y todo lo que se volvió es vanidad. El hombre pasa a andar en la vanidad de sus pensamientos. Por eso, esa mente en su estado natural, esa mente ya se inclina a la carne. Y es así como el hombre vive. Pero cuando creemos en el Señor, Romanos 8, vamos a mirar eso. Vamos a cambiar esa tendencia. Nuestra tendencia natural es colocar nuestra mente en la carne. Es nuestra tendencia natural. Pero podemos cambiar eso. Cuando creemos en el Señor Jesús, estamos en la iglesia y luchamos. 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, donde la mente se inclina, usted define para dónde va. Y si continuamos a vivir en el estado natural del hombre caído, vamos a continuar colocando nuestra mente en la muerte y produciendo muerte todo el tiempo. Pero podemos cambiar esa historia.
Vamos a comenzar a colocar nuestra mente en el Espíritu. Y ahí vamos a, ¿qué? Recoger vida y paz. Por eso, hermanos, este yelmo, este casco es para proteger nuestra mente. Y entonces vamos a la espada rápidamente. Vamos a volver a Efesios 6. Nuevamente. Ahora necesito correr un poco. Señor Jesús. Que es la palabra de Dios. La única arma, el sexto ítem de la armadura de Dios, es un arma de ataque. No es un arma más defensiva, es un arma de ataque. Por eso, gracias. La única arma que Dios nos dio es la palabra. Y la palabra de Dios ha hecho tanta obra entre nosotros en estos últimos años. La palabra profética ha dado dirección, ha sido una antorcha, nos ha alimentado y ha hecho que la obra avance de una manera increíble. Sin nuestra capacidad, sin nuestra fuerza, el Señor nos ha hecho alcanzar el continente africano de una manera maravillosa, y por la misericordia ustedes también han participado. Y ustedes van a ver ese continente despreciado. Va a sorprenderlos a todos cuando apliquen las herramientas del colportaje, del CPEP, del Expolibro, del Bucafé, de la vida de la iglesia, cuidando de las personas, de la red de cuidado. Van a ver cómo ese continente los sorprende. Hay muchos jóvenes ahí que están siendo preparados para eso. Gente no va a faltar. Y nosotros vamos a ir y van a ver cómo avanza ese continente. Vamos a traer al Señor de vuelta. También inmiscuyéndonos en el continente africano, y ustedes van a tener parte en eso. Señor Jesús. Mateo 4:4. Y él respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra no es la palabra logos, esta palabra es rema. ¿Qué quiere decir eso? La palabra que acaba de salir de la boca de Dios en ese instante, la palabra instantánea, es el significado de la boca que sale de un profeta. No es una doctrina, sino es una palabra viva con la que Dios está dando dirección a la iglesia, en la que está alimentando, con la que hace a la iglesia continuar haciendo la obra de Dios. Entonces la espada es la palabra de Dios, y esa palabra en Efesios 6 no es logos tampoco. En Efesios 6 es también rema. Entonces, ¿con qué luchamos? ¿Con su conocimiento bíblico? ¿Con su doctrina bíblica que usted sabe? No. Usted lucha con la palabra que acaba de salir de la boca de Dios. Dios habló y usted lo hizo. Yo ya estoy luchando con eso. Por eso es que la inmersión en la palabra funciona, porque Dios acabó de hablar y eso ya nosotros nos sumergimos y eso sale con poder. Y eso hace la obra de Dios. Señor Jesús, toda la creación fue hecha por la palabra. En Génesis 1 dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios solo necesita hablar, haya luz, y la luz se hizo. La palabra de Dios tiene un tremendo poder. Crea que la palabra de Dios tiene poder. Y en Hebreos capítulo 1 también habla eso, ¿no? Vamos a dar una mirada a Hebreos 1.
¿verdad? Pueden aguantar un poquito más, ¿no? Primeiros versículos. Hebreos 1, Havendo Deus ouvido primeros a palavra versículos. muitas vezes e de muitas Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, palavras é que fez toda a obra. Dios hablando palabra, la palabra es la que hizo toda la obra de Dios. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo es importante la palabra en la boca de Dios? 11 versículos. Hebreos 11:3 que dice: Entendemos que foi o universo por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, veio a existir. de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra Dessa palavra es la que formó este universo. Imagina el poder de esa palabra. Y esa palabra está llevando a la iglesia adelante. Es la que está haciendo la obra de Dios. Y la iglesia, 1 a 3 fala no princípio. en Juan 1 al 3 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esa palabra que es Cristo, la vida estaba en él Colossenses capítulo y la vida era la luz de los hombres. En Colosenses capítulo 1 dele, e nada foi feito también habla que todo fue hecho que não fosse por intermedio de él y sin él nada fue hecho. E Tiago 1:18 Él es la palabra. veja Y en Santiago 1:18 habla que la iglesia fue generada por la palabra. Entonces todo fue hecho por la palabra. Entonces, primera de Juan e a vida eterna. habla de que Cristo es la propia palabra de vida y de vida eterna, y la que une al Hijo con el Padre. Estou correndo muito, peraí, vamos parar um pouquinho. 1 João, Yo estoy corriendo mucho. Vamos. Primera de Juan, vamos extrair um pouquinho aqui de riqueza. O que era desde o princípio, versículo amén. que Vamos a extraer un poco de riquezas. nossos próprios Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante e a vida se al verbo de vida. e dela damos testemunho Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cuál es esa palabra? Es el propio Cristo. La palabra es el Hijo de Dios. Por eso es que la palabra hace la obra de Dios. também a vós outros, para que vós Por lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra llega a nosotros por medio de los apóstoles. Aquí hay el apóstol Juan. que é o próprio Cristo. El apóstol Juan anuncia la palabra, Então, que es el propio Cristo, la vida eterna. Y esa palabra, conecta la iglesia con el apóstol. a verdade é conexão com Deus Y la conexión con el apóstol e com seu Filho. es en verdad una conexión con Dios, O apóstolo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando el apóstol anuncia la palabra de la vida, e que o apóstolo conecta a la iglesia con el apóstol, é a conexão y el que se faz. apóstol conecta la iglesia con Dios. Em Apocalipse, Esa es la conexión que se hace. Señor Jesús. João Eh, 6:63. As palavras Juan 6:63. são espírito. Las palabras que yo os he dicho son espíritu, son vida. A palavra ali é rema. As palavras que você envia. Esa palabra también es rema. Na era do espírito em Apocalipse 1, dá uma olhada. Apocalipse, Y en la era de la espera, en Apocalipsis 1, ele tinha en Apocalipsis 1:16, estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una que tem a espada aguda de 2 filos. uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada Del Señor en Apocalipsis, sale de su boca una espada afilada de 2 filos. Y eso es lo que hace acontecer la obra de Dios para derrotar al enemigo. La palabra es la que lo derrota.
Y vamos a Apocalipsis 19, que somente os vencedores. en la última batalla de Armagedón, Quem quer participar? en la que solamente los vencedores van a participar con Cristo. ¿Quién quiere participar con Él? Entonces, Versículo 1 diz assim: Vi o céu aberto, e eis cavalo branco. versículo 1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. Eu vou pular para o versículo 13. Está vestido com manto tinto de sangue. E o Yo voy que a- se chama o Verbo Al 13. da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus e ele vai vencer como a palavra de Él es la propia palabra de Dios y Él va a vencer como la palabra de Dios. montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses que seguiam a ele? ¿Quiénes son esos que lo seguían? Somos nós vencedores. No tiene la valentía de decir, nosotros somos nosotros los vencedores. E versículo Allá en el cielo, vamos a seguirlo a Él. uma espada Y el versículo 15, de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino furor y de la ira de Dios Todopoderoso. La palabra va a luchar hasta el final y hasta derrotar a Satanás, a sus seguidores, al anticristo, al falso profeta, y va a terminar con esta era por medio de la palabra. Por eso Dios nos dio una cosa maravillosa. e quem é essa igreja dos vencedores? Dios está llamando ahora a la iglesia de los vencedores. ¿Y quién es esa iglesia de los vencedores? Es la iglesia en Filadelfia. La iglesia se degradó en Éfeso. En Tiatira llegó al fondo del pozo y comenzó a subir un poco. Y hoy ahora necesita el Señor de la iglesia en Filadelfia totalmente restaurada para cumplir totalmente su voluntad. Y la iglesia en Filadelfia, según Andrew Miller, le fueron destrabados todos los tesoros de la palabra profética a esa iglesia. Y de hecho, en estos 4 o 5 años, la palabra profética avanza en medio de nosotros. Alcanzamos África, Timor Oriental, Puerto Rico, Australia, sin tener capacidad para eso. Nós já temos Es la obra de Dios. tradutor que está traduzindo o nosso Ya tenemos un traductor que está traduciendo nuestro libro para árabe, para os brimos, né? Brimos. E nós vamos, irmão, quem sabe? para los brimos. Sonhei, irmãos, entrar Y quién sabe, no país muçulmano. nunca soñé en traer en los países musulmanes, en los países árabes. Nunca pensamos. Ya estamos llegando. Mais Amir ya llegó a Congo, ¿no? mais acima é Aún tiene camarones. Tunísia, Líbia, Pero arriba que hay es Túnez, Libia, Egipto, Sudán. vizinho. E mais um pouquinho à direita, Son vecinos. lá está Israel já. Y más un poco a la derecha, País vizinho, Oriente Medio está Israel. irmãos, Y los países Jordania, Líbano. capacidade. Mas já tem No sé qué el Señor quiere hacer con nosotros. No tenemos esa capacidad, para lá não. pero ya tiene gente traduciendo nuestros libros. ¿Vamos allá? Nós temos pouca força, mas o Senhor pôs entre nós uma porta aberta. Tenemos poca Essa é a fuerza, nossa luta pero el espiritual. Señor tiene entre nosotros una puerta abierta. Esa es nuestra lucha espiritual. Eu quero dormir bem. Yo no voy a luchar en la noche contra dragones y espíritus malignos en la noche. Yo quiero dormir bien. Yo quiero participar de esta lucha. Esse é o caminho da vitória. Por isso, irmãos, eu quero Correcto. que a palavra, irmãos, Ese es el camino de la victoria. com toda oração e súplica, Y la palabra siempre asociada a la oración, con toda oración y súplica. Vamos a ver. Necesito terminar. oração e súplica, Vamos a terminar. tempo no Espírito para com isso vir Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra sale y tenemos que orar. Sale con el apoyo de la palabra, siempre es la oración. Vamos a orar por las iglesias, por los hermanos, para que todos puedan avanzar. Ese grupo ese grupo de vencedores que traen al Señor de vueltas. Y por mí,
y también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Necesitamos ver que la espada que hace avanzar en esta lucha, la espada que es la palabra de Dios, es la que nos va a dar la victoria. Por lo tanto, hermanos, necesitamos orar. En caso aquí por el apóstol Pablo, él está pidiendo a los santos que oren por él, porque él estaba preso en Roma. Él estaba en prisión, en celdas, pero que esa palabra no quede presa. Él necesita tener osadía, intrepidez para hacer esta palabra salir, ser anunciada. Hoy es la misma cosa. Vamos a orar por quien está, sea ese canal de donde está saliendo esa palabra, porque muy importante es la palabra. No necesitas exaltar al hombre, pero necesitamos dar importancia a la palabra que el Señor usa, el canal que el Señor usa para liberar esa palabra, para que esa palabra sea cada vez más próspera, tenga libertad en su expresión, exprese lo que Dios quiere expresar y haga su obra. Vamos a orar por el canal de donde sale la palabra, para que nada venga a impedir, esos ataques no vengan a impedir que Dios hable con libertad, que el Señor pueda tener libertad entre nos, dispensando la gracia por medio de este canal. Por eso es muy, muy importante esa oración. El embajador en cadenas, Pablo, aunque esté encadenado en prisión, él era embajador aún de Dios. Aún era embajador de Dios. Él tiene autoridad y representa al propio Dios. Para que sepáis, 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para eso mismo, para que sepáis lo tocante a nuestro y consuele vuestros corazones. Hermano, esta preocupación que las iglesias tienen para con el apóstol, esta complicidad, no es exaltar al hombre, es para que la obra de Dios pueda prosperar e ir y avanzar. La iglesia en Filipos era de las pocas iglesias que realmente se preocupaban con la necesidad del apóstol. Aquí está una iglesia. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué necesidad tiene Pablo? Es una cosa muy bonita que hay entre las iglesias y el apóstol. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte del Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Yo solamente voy a leer lo que yo voy a escribir. Primero, la relación orgánica entre las iglesias y el apóstol es muy saludable y necesaria. La preocupación real sobre la situación del apóstol y sus necesidades demuestra el amor para con el canal que Dios escogió para suplir a las iglesias. Esta carta a los Efesios comienza con la gracia y paz y termina con la paz, como resultado del disfrute de la gracia. La gracia de nuestro Señor transborda con fe y el amor que hay entre el amor que Dios Padre a Jesucristo, cuya realidad viene por el fluir del río de la gracia. Voy a terminar con la última frase. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La palabra sinceramente significa incorruptibilidad. Amar a nuestro Señor
en incorruptibilidad, en un amor que no se deteriora, en un amor inalterable, o que sobrou em nós como resultado de la gracia. ágape. Lo que sobró en nosotros es el amor verdadero, el amor agape. Vamos a amar al Señor de una manera sincera y de una manera inalterable para que no se degrade. Aquello que no se degrada, no se deteriora, el amor verdadero. Amén. Senhor, amém. Terminé el libro de Efesios. Jesús es el Señor. Amén.